Bueno, llevo muchos años en un trabajo espiritual, en un trabajo de conciencia, en un trabajo de banca obligado, y ahora hace 3 años me han dado la oportunidad de juntar todo esto y desde una voluntad libre trabajar en el mundo del dinero, pero con espiritualidad y conciencia. Entonces, hoy vengo a compartir con vosotros un poco un tiempo de esta reflexión. Bueno, luego hablaremos del tema del dinero y la conciencia, pero antes me gustaría que nos explicaras cuáles son los principales retos que tiene la sociedad, que tenemos todos nosotros en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Y de oportunidad. Bueno, ahora Eduard Viñamata no lo he oído del todo porque allí en bastidores no se oía bien, pero hablaba del conflicto, ¿no? Entonces el conflicto hoy está instalado en el mundo en todas partes. Está el conflicto de pareja, el conflicto en la familia, entre padres e hijos, entre hermanos, el conflicto en el trabajo, el conflicto en la sociedad, pero en realidad todo esto es un reflejo del conflicto que vivimos dentro de nosotros. Y es un conflicto porque el ser humano, en su evolución espiritual, hemos llegado a un desarrollo de la individualidad, somos profundamente individuales, y esto está bien, esto forma parte de la evolución, nos sentimos como un yo individual, pero todavía nos falta ahora el camino de, desde la individualidad, juntarnos con la comunidad. Es decir, cómo compaginar el individuo y la comunidad. Entonces, en este momento el individuo se siente solo en el mundo, frente a esta soledad hay miedo, uno se intenta proteger, y de la individualidad pasamos al egoísmo, digamos que es como una fase regresiva de esta conciencia individual, porque bueno, no entiendo muy bien lo que es el mundo, ni lo que es la vida, ni lo que son los demás, me intento proteger y me vuelvo egoísta. Entonces, el egoísmo trae los conflictos en el mundo. Entonces, la primera tarea en este momento del mundo es intentar resolver los conflictos, pero no fuera, que es imposible, sino resolver el conflicto individual que llevamos cada uno dentro, a través de un trabajo espiritual, un trabajo de autoconocimiento. Y esto simultáneamente intentar la búsqueda de la comunidad, o sea, compaginar individuos, sociedad, desde esta conciencia. Esto es lo que tiene que ser como un punto de partida para resolver los conflictos que hay en el mundo, que son muchos y además nos los están presentando cada día. Es decir, 60.000 personas mueren de hambre cada día, 40 conflictos armados en el mundo permanentemente. Es decir, y nosotros, de alguna manera, desde aquí lo vemos solo por televisión, pero el conflicto es potente y tiene que ver con nosotros. Esto es lo importante. El conflicto no es un conflicto de África o de Sudamérica, es nuestro conflicto, aunque no lo veamos, ¿no? Entonces, para mí esta es la tarea principal, un autodesarrollo para entender cómo estamos vinculados con el mundo y qué podemos hacer para cambiar este conflicto. Y relacionándolo con lo que dices, últimamente se está repitiendo casi hasta la saciedad el cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué te resuena este concepto, el cambio de paradigma? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el cambio de paradigma, en principio, se habla mucho de todo ahora. También hay que vigilar porque se utilizan palabras y frases para contextos diferentes, ¿no? Pero evidentemente esta crisis nos ha traído, cualquier crisis, cualquier enfermedad, es una sacudida para despertar a la conciencia, ¿no? Entonces, un cambio de paradigma ahora sería la oportunidad para construir una sociedad basada en el ser humano, no basada en la economía, basada en el dinero, en el beneficio máximo. Es decir, una sociedad al servicio del ser humano, una sociedad construida sobre el ser humano, por tanto, construida sobre la conciencia, no solo individual, sino universal. El ser humano no es un ser aislado del universo. Este sería el nuevo paradigma. Pasa que hay que vigilar porque actualmente pues, palabras y contenidos importantes y auténticos se utilizan en muchos ámbitos, ¿no? Entonces tendremos que estar alerta qué nos están diciendo, cómo nos lo están enfocando, porque ahora incluso grandes políticos también hablan del cambio de paradigma, también hablan de conciencia, pero cuando lo dicen a mí no me llega, yo no siento que sea auténtico. Es decir, una cosa es que sea verdad y la otra es que el que lo dice sea auténtico, ¿no? Y ahí tendremos que estar alerta. Pero para mí es esto, el cambio de paradigma es el despertar de la conciencia del ser humano y de su vinculación con el cosmos. ¿Y cómo vinculas este cambio de paradigma con también otros procesos que afortunadamente cada vez están más aceptados por la sociedad, como son el autoconocimiento y el desarrollo personal? Bueno, es que esto es fundamental. O sea, el ser humano, esta experiencia de soledad y de desconocimiento que tenemos en la vida, bueno, hay gente que no, porque a lo mejor la antigua religión o las antiguas religiones les sirven y mientras les sirvan, pues perfecto, ¿no? Pero a mucha gente las religiones como tal, como doctrina heredada, ya no les sirve. Entonces necesitan, aparte de un conocimiento heredado, necesitan entender. Y en este sentido, para mucha gente la religión no es suficiente, necesitan entender. Y para entender tiene que haber un doble proceso, una búsqueda interior de autoconocimiento. Hay muchos caminos de autoconocimiento, cada uno busca el que se encuentra más cómodo en él, y ahí es importante esa libertad de búsqueda, ¿no? Entonces esto es fundamental. También es cierto que hay mucha gente que lo está haciendo y se esconden. Es
Yo a veces doy charlas a grupos de empresarios y les digo abiertamente pues, que hago meditación y que hago un trabajo espiritual. Entonces me dicen, ah, sí, yo también, ¿no? Pero lo dicen como aquel que sale del armario y dice, hostia, pero no lo digas porque si soy empresario y medito no me van a tomar en serio. Y esto hay que normalizarlo. Es decir, esto tiene que ser lo normal. Cualquier ser humano necesita una vida espiritual interior, de un tipo o de otro. Cada uno busca por donde puede, donde el destino le lleva. Pero esto hay que normalizarlo. Y en este sentido, la vida exterior, una empresa, no puede ser algo ajeno a este trabajo espiritual. Una empresa, un banco, cualquier cosa. Y este es el problema, porque incluso gente que está haciendo un trabajo espiritual, luego cuando es el negocio, es la empresa o es el dinero, esto es un tema aparte. Este es el problema, que separamos lo espiritual de lo cotidiano. Y lo espiritual tiene que compenetrar la vida cotidiana y transformarla, si no, no sirve de nada. Es decir, yo me puedo pasar el día en casa meditando y haciendo aum y llegando al nirvana, pero el mundo a mi lado sigue igual de mal. Entonces, esta espiritualidad hoy no es suficiente. Hay que bajarla a la realidad y que sirva para transformar el mundo. O sea, si te he entendido bien, hemos de salir del armario espiritual, ¿no? Sí, bueno, perdonadme el argote. No, pero es verdad, porque a veces me lo dicen como escondidas, que no les oiga nadie, no veo el problema. Es decir, quizá porque en este país todo lo que ha tenido la palabra espiritual tiene connotaciones. Claro, aquí la religión católica y la política de Estado ha ido muy mezclada, entonces, pero yo creo que espiritualidad es una palabra que hay que reivindicar, es decir, es la búsqueda del sentido de la vida. Sí, ya que estamos hablando de espiritualidad, pues desde tu punto de vista, ¿no? Que parece que tienes los pies muy en el suelo, algunos dirían que eres tierra, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es para ti la espiritualidad? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la explicarías a aquellas personas que todavía se muestran muy escépticas o muy cerrados y que a veces incluso lo demonizan, sobre todo por incomprensión? ¿Qué es para ti la espiritualidad? Para mí la espiritualidad es el sentido del ser humano y de la existencia. Y es aquello que me permite vincularme a mí mismo con la Tierra y con el universo. Es decir, descubrir que todo forma una unidad. Y entonces esto es la espiritualidad, lo que te permite descubrir que hay una unidad y qué lugar tienes tú dentro de este cosmos. Es decir, yo no acepto esta imagen que se da del ser humano y de la Tierra, de que somos una mota de polvo en el universo, que no tiene ninguna importancia, o de que el ser humano pues, es una simple aglomeración de células o de átomos, de moléculas. Esto no estoy de acuerdo en esto, es decir, esto es una falta de capacidad de lectura. El otro día ponía un ejemplo en una charla, es decir, el problema de algunos científicos, algunos, no todos, es que no saben leer el lenguaje del universo. Yo les ponía el ejemplo de que si uno se encuentra delante de la catedral de la Sagrada Familia y uno quiere entender qué significa esta catedral, lo que no puede hacer es descomponer la catedral en tochos y luego los tochos en granos de arena, y cuando has descompuesto toda la materia vamos a ver cómo se ha hecho la catedral, ¿no? O para entender un cuadro de Van Gogh vamos a estudiar la composición química de la pintura. Entonces, esto no te explica lo que quería decir Van Gogh o Gaudí con la Sagrada Familia, igual que para leer un libro tienes que entender el lenguaje del libro. Si no lo entiendes, para ti un libro es papel con manchas de tinta. Y lo mismo pasa con el ser humano, con la naturaleza y con el universo. Cuando lo lee un científico, él no entiende este lenguaje. Entiende solo el lenguaje material y entonces dice, bueno, pues la materia evoluciona por sí misma, nada tiene sentido, todo es azar, pero es un problema que no saben leer. Entonces, este es lo que falta ahora en este momento, que científicos, empresarios, personas aprendan a leer el lenguaje espiritual del universo en el cual todo está conectado.